amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. Ecuador recibirá 6 millones de dosis de la vacuna Sinovac antes de finalizar julio. El embajador de China anunció al presidente Guillermo Lasso el acuerdo alcanzado entre Sinovac y el Ministerio de Salud. Aquí empezamos hoy. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la empresa farmacéutica china Sinovac concretaron un acuerdo para el suministro de 6 millones de dosis de vacunas antes de finalizar el mes de julio. La confirmación del convenio fue comunicada al presidente Guillermo Lasso por el embajador de China en el Ecuador, Chan Guoyu. En una carta que se hizo pública a los medios de comunicación, también se confirma que el MSP requirió 1 millón de dosis adicionales de Sinovac. Estamos convencidos de que esto se concrete según su cronograma para apoyar su plan de vacunación, ya que ocurrió una falla imprevista a la línea de producción de CanSino y como consecuencia, este laboratorio no puede ofrecer la cantidad deseada en julio, expresó el diplomático chino. Ecuador sumó este sábado 1.128 nuevos casos de COVID-19, con lo que acumula 453.362 contagios desde que inició el registro de la pandemia. Los decesos por el virus se reparten entre 15.860 confirmados y 5.625 probables. El pasado 21 de enero, el país inició el plan de vacunación contra el coronavirus y ha recibido más de 5 millones de dosis de varias farmacéuticas. El programa de vacunación 900 se encuentra en la fase 2, que contempla inmunizar de manera programada a los ciudadanos de entre 50 y 64 años, de acuerdo a un calendario elaborado por el Ministerio de Salud. Joana Ramos, 24 horas. En Quito se registraron largas filas de ciudadanos que buscaban ser inmunizados. Ellos solicitan más control y más organización a las autoridades. Este fue el escenario que se evidenció esta mañana en 2 de los centros de vacunación más grandes de Quito. En el Bicentenario, por ejemplo, cientos de personas llegaron desde muy temprano a intentar vacunarse y se toparon con una larga fila. No sabemos qué cola es la que sirve, no dan información de ninguna naturaleza, se encuentra con gente que son rezagados, personas jóvenes embarazadas. Uno de los problemas por los cuales se generaron estos inconvenientes es que muchos de los ciudadanos desconocían que el Ministerio de Salud cerró 20 centros pequeños en Quito. Se acumuló, esto parecía estadio olímpico. A nosotros nos tocaba en el central técnico, pero no, cuando llegué estuvimos esperando y no había ni quien dé información. Otro de los inconvenientes es que los fines de semana en los centros se concentran personas que están dentro del grupo determinado, así también los rezagados, funcionarios de salud con enfermedades catastróficas, docentes y gente que acude a buscar suerte. Tenemos disponibilidad de vacuna dentro del cronograma de vacunación. Por eso es que es importante recalcar a la ciudadanía que cumple, que revise los cronogramas de vacunación de acuerdo al grupo etario al que corresponda. La directora distrital también indicó que el problema de hoy se generó porque muchos desconocen que se prolongó el tiempo de inmunización con la vacuna AstraZeneca. Es decir, ahora los ciudadanos deben regresar a la segunda dosis en 84 días. Paul Coello, 24 horas. Y más de 132.000 personas se han registrado como ya vacunados en Ecuador, pese a aún no haber sido llamados dentro del plan 90-100. Se trata de ecuatorianos que han recibido sus dosis en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, hacia donde las salidas en los aeropuertos ha aumentado. Hace 2 días, Shirley recibió la segunda dosis de Pfizer. Ya tiene su carnet de vacunación. Está feliz y tranquila. El cometido de su viaje a Orlando, Florida, se cumplió. Desde la habitación que rentó para pasar este último mes, Shirley nos cuenta que emprender el periplo le significó esfuerzo y sacrificio, pero que valió la pena, pues se siente más protegida ante la pandemia. Es increíble cómo aquí es tan fácil. Básicamente no piden nada más que algún documento que tenga la foto. Entonces lo único que hice fue ir, decir qué vacuna quería y ya. Corina, en cambio, viajó a Miami en abril. Fue por turismo, no por inocularse, pero viendo lo fácil que es inmunizarse, se vacunó. Llegamos y era súper simple, o sea, era un camper, una carpita, sin policías, fue cuestión de minutos. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, hasta el pasado 22 de junio, 132.868 personas actualizaron su registro de vacunación en la web del Plan 900. Dejaron constancia de haber recibido 1 o 2 dosis por fuera del cronograma oficial. La gran mayoría en
en el extranjero. Y esos datos coinciden con el incremento de salidas internacionales en los aeropuertos. Hasta mayo, Migración reportó 274.846 salidas de ecuatorianos hacia el exterior. Este boom del viaje de vacunación ha generado una recuperación mucho más rápida de la esperada en los mercados claves como es de Estados Unidos. Solo en mayo, 51.006 ecuatorianos viajaron a suelo norteamericano. Ecuador incluso es el cuarto país con más ingresos a esa nación entre enero y abril del presente año. Un total de 72.373 ingresos contabilizados, por lo que las aerolíneas incluso han incrementado las frecuencias diarias. Por ejemplo, American Airlines antes de la pandemia tenía 4 vuelos diarios, ahora tiene 3 vuelos diarios a Guayaquil y 3 vuelos diarios a Quito, entonces es un incremento del 50%. Miami es una de las ciudades que más visitantes recibe desde Ecuador, y eso se debe a que Florida es uno de los estados donde prácticamente no hay requisitos para la vacunación. Luisa María Heredia, 24 horas. La flexibilización de restricciones en Guayaquil ha contribuido a la reactivación económica. Este sábado en locales comerciales, restaurantes y también hoteles hay mayor movimiento y las expectativas son realmente altas para los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta los detalles a esta hora. Hacemos contacto con él. Adelante, Luis Alfredo. Así es, Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. A esta hora, como lo pueden observar en las imágenes, existe reactivación en Guayaquil. Se puede ver que los comensales continúan llegando de a poco a los establecimientos. Una reactivación que no ha empezado apenas a esta hora de la noche, sino desde muy temprano, pues tanto en centros comerciales, en restaurantes y también en hoteles se ha visto un aumento en el movimiento. El detalle se lo presentamos en el siguiente reportaje. Este es el primer fin de semana que transcurre en Guayaquil con alerta 1 frente a la pandemia, tras la reducción en los índices de contagio. Esto ha llevado a que se flexibilicen medidas que para el sector comercial ayudarán a la reactivación. Una de las decisiones fue eliminar la restricción vehicular por horarios. Esto ha motivado a la reactivación en la bahía centro de Guayaquil, donde el movimiento este sábado fue intenso. La mañana y tarde las ventas subieron. Está bien, el movimiento está fluido, las ventas están subiendo ya, gracias a Dios. Otra de las decisiones fue incrementar el aforo al 75% en restaurantes, restobares y centros comerciales. Esto es calificado como positivo por los propietarios de restaurantes, que después de días complejos empiezan a ver más clientes. Sí estamos viendo resultados, ya está el negocio comenzando a reactivarse, a ver más pueblo. En centros comerciales también hubo movimiento. Aún se mantienen medidas de bioseguridad y las personas acudieron a hacer sus compras. Creo que lo podemos hacer todo, pero con la debida seguridad, porque si no lo que pasaría es que nos van a volver a encerrar. Y en los hoteles, salones de eventos y centros de convenciones se extendió el horario de atención hasta las 2 de la mañana, con un aforo del 60% en sus áreas sociales. Tras la decisión, esta semana ya se han aumentado las reservaciones. Toda esta semana lo que se ha hecho es retomar ciertos eventos. Nos han vuelto a llamar, nos han dado ya fecha posible de que se vaya a reactivar el evento. Estamos en un aproximado de 80-90% casi los fines de semana. Los representantes del sector comercial llaman a la ciudadanía a no descuidar medidas de bioseguridad para que la reactivación continúe. Como lo pudieron observar, ese fue el movimiento a lo largo de este sábado en Guayaquil. Hay reactivación. Desde los representantes de los diferentes sectores se han comprometido a mantener las medidas de bioseguridad para que esto siga en alza e invitan a que la ciudadanía haga lo mismo. Esa es la información al momento. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Retomamos la información, amigos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la República, Guillermo Lasso, continúa su proceso de recuperación luego de la cirugía en la zona lumbar que resultó con éxito. El mandatario fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Jackson Memorial de Miami, en Estados Unidos. El objetivo de la intervención es que el jefe de Estado logre mejorar su movilidad y deje de utilizar el bastón de apoyo. Ya salí del hospital, me dieron el alta, la operación resultó muy buena, muy bien, así que espero la etapa de terapia y recuperación para estar al 100% en la movilidad con mis piernas. En Salasaca, Cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, se desarrolla el segundo día del Congreso de la CONAIE para elegir a su nueva dirigencia. Pese a que fueron convocados 1.300 delegados, llegaron comisiones de respaldo, lo que provocó aglomeraciones.
A los organizadores del 7º Congreso de la CONAIE les resultó difícil controlar el distanciamiento social mientras ingresaron más de 1.300 delegados, todos acompañados de pancartas y gritos en apoyo a sus candidatos. La figura del compañero Leonidas dejó de ser una figura de Cotopaxi. Sin la unidad, cualquiera que gane de los 5 candidatos no va a servir de nada. Vicenta Andrade de Saraguro busca una opción para ser la nueva presidenta de la CONAIE. Vamos a pelear para que se respete ese mandato del Congreso anterior y que den paso a que una mujer lidere y conduzca la CONAIE. Leonidas Issa también es otro opcionado. El candidato más atacado, han inventado del clan Issa, han inventado que tengo $2 millones. Pero lo que coinciden la mayoría es en buscar un acercamiento con el gobierno y que se discutan sus pedidos. De la nueva dirigencia dependerá reforzar la unidad tan afectada en el último proceso político. Unos fueron por el lado de las personas, otros por el lado del Pachacutic. Los que fuimos Pachacutic no nos importaba quién esté a la cabeza y trabajamos. Al momento hay 5 candidatos, pero los más opcionados son Leonidas Issa de Cotopaxi y Vicenta Andrade de Saraguro. Durante el desarrollo de este congreso se conocerán los resultados finales. Varios eventos culturales indígenas con la presencia de más de 3.500 personas se realizaron este fin de semana en la provincia de Imbabura. Son imágenes de varios eventos culturales indígenas que se realizaron este fin de semana en la provincia de Imbabura, y en donde se registraron enfrentamientos violentos entre los asistentes. Imágenes que llaman la atención por la irresponsabilidad de cientos de ciudadanos de distintas comunidades que salieron a las calles a danzar sin respetar las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Pienso que hay una actuación irresponsable y obviamente se ha aprovechado de la coyuntura para mezclar con algunas situaciones políticas. Eventos que, a pesar de estar prohibidos a nivel nacional, se realizaron en varios puntos de la provincia de Imbabura, con la presencia de niños, adultos y hasta personas de la tercera edad. Son 23 comunidades de alrededor de 100, 120 personas, sobrepasan las 2.300, 2.500 personas. La presencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en estos eventos que se realizaron este viernes y sábado no faltaron. Sin embargo, fueron reprimidos por los más de 3.000 ciudadanos que asistieron a estos desfiles. Somos respetuosos de las tradiciones indígenas, pero creo que sobre cualquier tradición está la vida de los seres humanos, porque no solamente exponen a quienes participan en la fiesta, exponen también a los ciudadanos con quienes van después a tomar contacto. Zapata advierte que los organizadores serán sancionados una vez que las autoridades logren identificarlos. Ojalá ahí salgan a responder quiénes han sido los responsables de estos eventos que sin autorización hicieron caso omiso. Y que además realizarán un seguimiento en los próximos días en las provincias de Pichincha e Imbabura para constatar si estas incivilidades agravan la situación epidemiológica. Paul Coello, 24 horas. El ausentismo en los centros de vacunación genera complicaciones y atrasos, dicen desde el gobierno, para cumplir el plan 900. Según datos del Ministerio de Salud, el 25% de los convocados no acude a recibir su dosis contra el coronavirus. Joana Ramos se encuentra ya con nosotros y nos tiene más detalles. Adelante, Joana, te escuchamos. Dayana, amigos televidentes, buenas noches. Aunque existen diferentes factores que inciden en el ausentismo, la desconfianza a las vacunas es creciente. Hoy vamos a recordar cuál es la eficacia de las vacunas que se aplican ya en el país. En todo el país se han aplicado más de 1.400.000 dosis de Coronavac. Esta vacuna del laboratorio chino Sinovac requiere de 2 dosis y tiene una eficacia del 51% contra la infección sintomática, pero previene en un 100% los cuadros graves y hospitalización por COVID-19. Se recomienda aplicar esta vacuna a personas mayores de 18 años con un intervalo de 2 a 4 semanas entre sí. La segunda vacuna más aplicada en Ecuador es la de Pfizer, con más de 1.353.000 dosis colocadas. Ha mostrado una eficacia del 91% demostrada en ensayos clínicos en participantes con y sin evidencia previa del SARS-CoV-2 y que recibieron las 2 dosis. Esta vacuna es recomendada para personas de 16 años en adelante y mayores sin límite superior de edad. La aplicación de las 2 dosis puede tener un intervalo recomendado de 21 a 28 días. Por otro lado, de la Chadox 1S recombinante de AstraZeneca
AstraZeneca se han colocado más de 927.900 dosis. Esta vacuna tiene una eficacia demostrada del 63,1%, pero con tendencia a aumentar con un intervalo entre dosis mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda su aplicación en personas de 18 años en adelante sin límite de edad. La dosis se sugiere aplicar con un intervalo de 8 a 12 semanas. Y aunque cada vacuna tiene diferente tecnología, nivel de eficacia e intervalo de aplicación, todas protegen contra las complicaciones por COVID-19. Todas. Ahora revisemos lo que pasa en el mundo. Las variantes Delta y Delta Plus del coronavirus han encendido las alertas de la comunidad científica por su rápida propagación en todo el planeta. A la fecha, la variante Delta, que es más contagiosa, estaría presente en al menos 85 países. Veamos. Las variantes Delta y Delta Plus amenazan con una quinta ola global pese al avance de la vacunación. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades alertó que para finales de agosto el 90% de los contagios en el viejo continente podrían estar relacionados con esa variante de COVID-19 detectada por primera vez en India. Desde entonces se han expandido a al menos 85 países diferentes en los que tiene una prevalencia dispar, pero en los que parece estar imponiéndose poco a poco a las variantes preexistentes. La variante Delta es considerada entre un 40 y 60% más transmisible que el virus original y podría estar asociada con un mayor riesgo de hospitalización. Ahora, además, la India ha detectado un sublinaje de esta variante, la Delta Plus, con la mutación K417N, que presumen que la hace más infecciosa y que ha contagiado ya a 40 personas. La variante Delta del coronavirus provoca síntomas distintos a las variantes anteriores del virus. Así, causa más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato. En Estados Unidos, la variante Delta se identificó por primera vez en marzo y a la fecha, el 35% de los casos presentados son a causa de esta variante. Esta semana, Argentina, Colombia y Perú detectaron la variante Delta también. Desafortunadamente, los datos preliminares muestran que la variante Delta también puede infectar a personas que solo han recibido una dosis de las vacunas contra COVID-19. De ahí la importancia y necesidad de recibir todas las dosis y completar la inmunización. Hasta ahora se conoce que todas las vacunas son efectivas para contrarrestar casos graves de COVID-19. Con esta información me despido. Sigues tú, Dayana, con más noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joana. Seguimos informando para ustedes, amigos. El 50% de los establecimientos educativos fiscales a nivel nacional está deteriorado. Desde que inició la pandemia no se les ha dado el mantenimiento adecuado. Ante un futuro retorno a clases semipresenciales, hay realmente preocupación por parte de padres de familia y también de autoridades locales. Han pasado 14 meses cerrados y evidentemente abandonados. En un recorrido aéreo por algunos de los establecimientos educativos fiscales de la ciudad, esto fue lo que captamos. Son imágenes que evidencian lo olvidados que han estado. A simple vista se observan techos en mal estado, cuyo deterioro implicaría en un invierno tener planteles inundados. Los cerramientos y fachadas están totalmente despintadas. Incluso hay escuelas y colegios donde ya ni del nombre queda nada. Dentro de las aulas, pupitres viejos, llenos de polvo y oxidados apilados. Es más, algunas bancas ya están destruidas, al igual que el material didáctico como la pizarra, que estudiantes y maestros usarán. Y en los patios, maleza y desechos amontonados, lo que significa que hay insectos y malos olores en las áreas de circulación del alumnado. Guayaquil, los planteles a donde, así sea en un modelo semipresencial, en pocos meses los niños, niñas y adolescentes volverán, están descuidados. Porque no le han dado la atención adecuada a los locales escolares. Está totalmente destruyéndose lo que es el área de cerramiento. Y a nivel nacional la situación es bastante similar. No todos los 14.000 establecimientos educativos fiscales que hay están en condiciones de recibir nuevamente estudiantes y docentes. De acuerdo con inspecciones realizadas por el Ministerio de Educación, el 50% de los planteles están deteriorados. A 1.253 inclusive le falta agua potable y saneamiento. Para 81 se necesita una inversión fuerte y unos cuantos deberán ser reconstruidos totalmente. La ministra de Educación, María Brón, ha dicho que hasta diciembre de este año se invertirán 100
$107.800.000 en infraestructura, mantenimiento de los planteles, materiales de bioseguridad y fumigación, insumos y servicios de desinfección y de limpieza. Dada la preocupante situación, a la reparación de las escuelas y colegios fiscales en Guayaquil se ha sumado el municipio. Una veintena serán intervenidos. En ciertos aspectos, hacer baños porque hay unos que lamentablemente no cuentan con servicios higiénicos, y a nivel de fachada lo que se pretende es hacer un tratamiento a nivel de pintura y ciertas impermeabilizaciones. Las adecuaciones empezarán cuando se firme un convenio entre municipio y ministerio. En los próximos días, yo diría que la próxima semana, finales de la próxima semana, ya estaríamos suscribiendo ese convenio. Unos 250.000 estudiantes serán los beneficiados. Y en una segunda fase se espera desentar el espacio en que aprenderán al menos unos cuantos más. Luisa María Heredia, 24 horas. La reactivación económica debe ir de la mano con la seguridad. Los últimos hechos violentos registrados en Guayaquil empiezan a frenar las actividades cotidianas de los ciudadanos. Dos hombres se encontraban junto a una tienda en la ciudadela Santa Mónica, sur de Guayaquil. De pronto, 4 sujetos llegan y empiezan a disparar. El conductor de esta camioneta recibió 20 balazos cerca de 2 centros comerciales del sur de la ciudad. En la entrada de la 8, un hombre fue asesinado con 8 disparos. Pero si usted cree que esto solo es dirigido a ciertas personas, espere. En el suburbio, 2 hombres que circulaban en un auto empezaron a disparar sin un objetivo fijo. Una ráfaga, pero para todos los que estaban en la esquina. Son estos hechos cada vez más violentos que empiezan ya a influir en las decisiones de las personas para realizar o no determinada actividad. De ahí que resaltan, la reactivación económica tras la pandemia debe ir de la mano de la seguridad, y eso por ahora no se ve. A las pérdidas por el coronavirus, los comercios deben lidiar también con la inseguridad. Esta ola de inseguridad no permite que se reactiven los establecimientos. De manera, el guayaquileño siempre come de noche, entonces la gente opta por no salir. Aparte de la crisis económica, también por el temor a que algo pueda pasar. Pero lo que vemos ahora significa que los niveles de violencia son cada vez mayores. Abraham Correa, experto en seguridad, cree que sí. Ya los delincuentes se han tomado la ciudad, ya operan a cualquier hora del día. Dese cuenta con qué calibres de armas que ellos tienen. Hoy están en las avenidas, están en las ciudadelas, están en los centros comerciales y usan sus armas como si estuvieran en un lugar desierto. Y asegura también que esto se debe a que los delincuentes se sienten seguros, con una policía sin los equipos necesarios y una ley que los protege. Este Código Orgánico Integral Penal no sirve de nada. Es una autoprotección para los delincuentes. Y si ciertos jueces y fiscales no cumplen con la ley, es caminar cuesta arriba. La primera reunión que tuvo el presidente Guillermo Lasso una vez asumió el cargo fue con el Consejo de Seguridad. Sin embargo, aún no hay ningún pronunciamiento claro sobre los lineamientos para enfrentar esta crisis. Joana Ramos, 24 horas. Y se realizan operativos. 15 personas fueron detenidas sospechosas de participar en varios casos de sicariato. En el operativo realizado la madrugada del viernes se allanaron 15 viviendas. El operativo se realizó la madrugada de este viernes en varios puntos de Guayaquil, Durán y el interior de la penitenciaría del Litoral. Como resultado, 15 personas fueron detenidas, 11 al interior de la cárcel y 4 fuera de ella. Según las investigaciones, estos sujetos serían parte de una organización delictiva que opera en Guayaquil y cantones cercanos. Estas personas son de una organización conocida como Los Lagartos, quienes operan aquí en la zona 8 en vehículos con su identificación adulterada, es decir, adulterado el número de chasis, número de motor y muchas veces su placa de identificación del vehículo. Tras las pesquisas que iniciaron meses atrás, se pudo determinar que estas personas estarían relacionadas a varias muertes violentas registradas en lo que va del año. Y una vez más se confirma que las órdenes salen de la cárcel. Justamente nosotros como policía nos sorprende que desde el interior de un centro de rehabilitación social se sigan dando órdenes para el cometimiento de este delito. Es importante ya que se reestructure los centros de rehabilitación social para evitar que se sigan cometiendo más muertes violentas en el país. En total se realizaron 13 allanamientos y se encontraron armas y drogas. Se aprendieron 4 armas de fuego, 100 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 16 terminales móviles y 8 vehículos. La mayor parte de los detenidos tiene antecedentes por asesinato, tenencia de armas y drogas. Joana Ramos, 24 horas.
Con la pandemia, el acceso de pacientes a centros de rehabilitación ante el consumo de drogas se ha complicado. Los centros estatales son escasos en Guayaquil y en los privados el tratamiento tiene un costo que no todos pueden pagar. Algunos cerraron por varios meses y los pacientes recayeron en la adicción. Tony tiene 32 años y se atiende para su adicción a las drogas en la clínica de recuperación Los Alfareros de Guayaquil. Pero encontrar un sitio no fue fácil y es que las opciones no sobran. Hay bastante gente consumidora, se ha llenado en la parte pública y se ha tomado mis padres la decisión de ponerme una privada. Por parte del Ministerio de Salud existen los denominados CETAD, pero en Guayaquil solo hay 3 y apenas uno atiende a mayores de edad. Mientras que a nivel municipal se da atención pero ambulatoria. Ante ese escaso espacio, solo resta buscar centros privados que evidentemente cuestan y no todos pueden pagar. Hay cerca de 30 de estos centros privados en Guayas, pero la pandemia les ha pasado factura. Nosotros tuvimos momentos muy difíciles económicamente. Fue terrible, se hizo préstamos, las cuales hasta el momento seguimos todavía impagos. Durante la pandemia, varios centros de rehabilitación cerraron sus puertas. Esto afectó a los pacientes, pues continuar de manera ininterrumpida con el tratamiento es vital. Si a ellos viene una situación de esta naturaleza donde tienen que aislarse de las áreas de salud, van a desertar o van a abandonar el tratamiento. Recayeron de los que salieron 2, de los que no pudieron sostener el proceso. Los centros privados pueden costar $500 mensuales en adelante, aunque en muchos casos se dan descuentos. Desde los centros privados señalan que el precio no se puede bajar más, porque lo que se sacrificaría es la calidad del tratamiento. Debe haber un psicólogo, debe haber un doctor, debe haber un psiquiatra. Probablemente esa sea una de las causas de que no puedan surgir más instituciones legalizadas. Esa es la situación que deja la pandemia, con personas adictas que no tienen espacios en centros gratuitos, pero tampoco les alcanza para pagar los privados. Por ello, pacientes y especialistas piden mayor cantidad de centros a los que pueden acceder y, por supuesto, fortalecer las campañas de prevención ante el consumo de drogas y atacar el problema de raíz. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos informando, amigos. Un adolescente de 15 años fue encontrado sin vida en el desierto de Texas intentando ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Este es el primer menor de edad ecuatoriano fallecido este año, al menos eso dicen los reportes. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la ola migratoria. La última víctima fue Cristian Barbecho, de 15 años, oriundo de Cuenca. Él salió junto a su padre hace más de un mes intentando ingresar de manera irregular a Estados Unidos para reunirse con su madre, Marta Quesada, a quien no veía hace varios años. Lamentablemente, el 19 de junio, Cristian fue encontrado sin vida en el desierto de Texas. Esta es la segunda vez que intentaban cruzar. Junto con su padre, lamentablemente el chico no pudo aguantar la dureza del viaje y falleció. La intención de la madre, velarle primero en Estados Unidos y luego enviarle a Ecuador. La madre de la víctima hizo un llamado a los padres en Ecuador a que no envíen a sus hijos a la frontera por los peligros que corren, y los casos que se han registrado este año le dan la razón. En abril, estas imágenes conmocionaron al mundo. Coyoteros arrojaron y abandonaron a 2 niñas ecuatorianas de 3 y 5 años desde un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras en mayo fueron estos gritos los que conmovieron. Así fue encontrado este niño guayaquileño también abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos, pues cada vez son más los menores que, acompañados o solos, se enfrentan a estos peligros. En los últimos 3 años ha habido un incremento exponencial, porque los padres están desesperados en querer reunirse con sus hijos que no los ven 10, 15, 20, 30 años. Evelyn Quichimbo, Joana Tapia y Milton López se suman a este largo listado. En lo que va del 2021 tenemos ya 13 casos de desaparecidos. Vemos incremento en los fallecidos, en los desaparecidos y también en los accidentados en frontera. Las rutas de los coyoteros están llenas de peligros y hay 2 principales. La primera es la ruta mexicana, en la que se parte desde Ecuador hasta Ciudad de México. Desde ahí se dirigen a ciudades fronterizas como Matamoros, Piedras Negras y Ciudad Juárez, para intentar ingresar a Estados Unidos por Brownsville, Eagle Pass o El Paso. La segunda es la ruta centroamericana o del Caribe, en la que se va desde Ecuador hasta Panamá y desde ahí hasta México o las Bahamas para ingresar por la Florida. Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Morona, Santiago.
Esas son las principales provincias que expulsan ecuatorianos hacia los Estados Unidos y hacia España. Están siendo devueltas o deportadas ya desde Estados Unidos alrededor de 200 personas semanales. Factores que llevan a que las familias migren de manera irregular son varios. El COVID ha provocado un aumento en el número de pobres y de extrema pobreza en el Ecuador. ¿Y qué hacer para combatirlo? Que se abran fuentes de empleo en nuestra provincia, maneras de emprender acá, préstamos a bajos intereses, abrir un abanico de oportunidades para nuestra gente. Las autoridades llaman a los ciudadanos a no continuar con este tipo de migración que pone en riesgo sus vidas y la de sus familias, y así evitar ser uno más de la larga lista de desaparecidos en la frontera con Estados Unidos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Revisamos lo que continúa pasando en Nicaragua. Más de 15 opositores ha detenido el presidente de ese país, Daniel Ortega. Algunos de ellos son sus principales rivales políticos en los próximos comicios. Esta situación ha generado el rechazo internacional. María de los Ángeles Rendón nos explica qué está sucediendo en el país centroamericano. Adelante, María de los Ángeles. Nicaragua vive una crisis política que pone en riesgo las elecciones generales del 7 de noviembre, por orden del presidente izquierdista Daniel Ortega, quien desde el año 2007 ocupa este cargo. En el mes de junio se han detenido a más de 15 opositores del actual gobierno, investigados unos y procesados otros por presuntos delitos penales. Según el primer mandatario, los detenidos han actuado en contra del país. Algunos de ellos son los precandidatos presidenciales de los próximos comicios, es decir, los principales rivales políticos de Ortega. Este panorama ha generado rechazo internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide la liberación inmediata de los detenidos. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. De su lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, duda que el proceso electoral sea transparente. Sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho democrático. Pese a las críticas, Ortega, quien va por su 5º mandato, parece no ceder, mientras la oposición lo acusa de poner en jaque a la democracia del país centroamericano.